Magnet presenta. Se acerca Halloween y Día de Muertos, la época en que nos gusta asustarnos con cosas de miedo y espanto, lo que si piensan es un asunto bastante extraño. El gusto por lo macabro, lo terrorífico y sobrenatural no es nada nuevo, pero sin duda se ha convertido en una industria del entretenimiento. Desde los libros de terror, los espectáculos con payasos que dan miedo y sobre todo el cine, no podemos negar que hay un gran placer en el horror, el deseo de retorcerse en el asiento, gritar, asquearse o de plano no querer mirar. No por nada los estrenos del cine de terror son un éxito, con la promesa del escalofrío y un desasosiego que raya en el masoquismo. Pero si ustedes pensaban que eso de encerrarse en un cuarto oscuro para asustarse con proyecciones de monstruos y fantasmas es cosa nueva, déjenme contarles hoy del espectáculo que lo comenzó todo hace ya varios siglos, las fantasmagorías, o fantasmagorias si quieren pronunciarlo de manera más cool. A finales del siglo XVIII, Europa experimentaba un gran cambio. La Revolución Francesa y el triunfo de la Ilustración habían dado forma a un mundo que presumía de valores racionales, se alejaba de la fe y de la superstición. Como respuesta, el movimiento cultural del romanticismo abrazó el valor humano de los sentimientos y pasiones, así como un gusto por lo sobrenatural y lo macabro, que en algunos lugares daría lugar a la literatura gótica. Básicamente la gente se puso medio dark. En este contexto, surgieron personajes dispuestos a sacar provecho, magos y charlatanes que decían tener el poder de hablar con los muertos, invocar fantasmas y revelar los secretos de lo paranormal. Individuos como el mago Cagliostro se volvieron ricos y poderosos, invitando a gente de alta sociedad a presentar sesiones de espiritismo y reuniones secretas, donde ante los ojos de los invitados desfilaban los más extraños prodigios, a cambio de un buen dinero, claro. Para mantener su negocio, estos charlatanes innovaron en la creación de ilusiones ópticas, efectos especiales y el uso de las más nuevas tecnologías. Y de todos esos recursos, el más importante fueron las linternas mágicas. La linterna mágica es uno de los primeros proyectores de la historia. Un dispositivo creado en el siglo XVII capaz de reflejar por medio de una fuente de luz imágenes que se encontraban en placas de vidrio. Este dispositivo se popularizó durante siglos y sufrió modificaciones que le permitían emitir imágenes sobre amplias superficies e incluso algunas escenas animadas. Se le usó mucho en el entretenimiento y tuvo un gran papel en la creación de estos espectáculos de terror y fantasmas. Y probablemente el primero en aprovechar la linterna mágica y otros trucos para invocar a los muertos fue el charlatán Johann Georg Schäfer. Schäfer era un francmasón y nigromante alemán que reunió una nutrida comunidad que asistía a sus sesiones espiritistas, obligaba a los invitados a permanecer sentados en la oscuridad, mientras ante sus ojos convocaba fantasmas y demonios que, según testigos, danzaban, hablaban y proferían gritos espantosos. En 1774, Schäfer apareció muerto de un tiro, al parecer un suicidio. La muerte nunca se esclareció, pero la gente decía que se había creído sus habilidades y se había quitado la vida para después resucitar. Pero no le salió. En su época todos creían en los poderes de Schäfer, pero investigaciones modernas han demostrado cuáles eran sus trucos. Para crear a sus fantasmas, Schäfer utilizaba linternas mágicas, ilusiones con espejos, trucos de ventriloquismo e incluso parece que vertía alucinógenos en los alimentos de la audiencia para así asegurar la sugestión y el realismo en sus sesiones. Todo sea por el aplauso, supongo. Este uso de efectos y trucos fue llevado aún más lejos por otro misterioso mago, al parecer belga, Paul Philidor. Philidor era un espiritista viajero muy exitoso, hasta que en 1790 fue exiliado de Prusia acusado de fraude. Con su reputación dañada, optó por un giro en su carrera. Se instaló en Berlín y levantó un show de apariciones en el que prometía mostrar al público los trucos detrás de necromantes y charlatanes que infestaban Europa. Digamos que se volvió como ese mago de los 90s que se dedicaba a revelar todos los trucos de magia.
Philidor llamó a su espectáculo Fantasmagoria y fue todo un éxito, con el uso de linternas, efectos de humo, instrumentos musicales automáticos y muchas imágenes de demonios y fantasmas. Se cuenta que sus espectáculos provocaban temor entre los entusiasmados asistentes. Llevó la fantasmagoria por toda Europa, incluso a Rusia y por supuesto a París, donde era una estrella. De hecho, en París lo volvieron a correr porque la gente tenía miedo de que con sus poderes trajera de vuelta al fantasma del recién decapitado Luis XVI. ¡Línchenlo! ¡Pero les digo que todo es un truco! Sí, porque aunque Philidor insistía en que su espectáculo era puro ilusionismo, la gente prefería creer que era real y espeluznante, y bueno, otros lo aprovecharon. El género de la fantasmagoria como un espectáculo de miedo se popularizó, y quien lo llevó a su máxima expresión fue el inventor belga Etienne Gaspard Robert, mejor conocido como Robertson. Robertson revolucionó la dinámica a algo que le sonará familiar. La gente era llevada a un auditorio con butacas y luego las luces eran apagadas. Entonces, Robertson comenzaba a narrar historias de muertos y fantasmas que iban apareciendo en varias pantallas según lo que él decía. Básicamente era como un cine, pero a finales del siglo XVIII. La oscuridad daba mayor definición a las proyecciones, que además usaban lámparas de aceite, mucho más brillantes que las velas. Además, Robertson inventó sus propias linternas mágicas, a las que bautizó como fantascopios. Tenían la particularidad de funcionar en movimiento, entonces proyectaban sobre ruedas que al deslizarse daban a los fantasmas una apariencia de transportación nunca antes vista. Es el fantasma más veloz que he visto en mi vida. Además, Robertson sumaba la aparición de actores y marionetas, por lo que el público nunca podía distinguir qué era corpóreo y qué era una simple ilusión. Sus historias eran complejas y siniestras, y utilizaba la música y los efectos de sonido a su favor. Incluso arrojaba esqueletos humanos a la gente para un efecto extra aterrador. Robertson decía que solo estaba satisfecho con sus funciones cuando veía que la gente del público temblaba y se tapaba los ojos para no ver a los fantasmas y demonios. Sus fantasmagorías llegaron a Londres y a París, y a partir de ahí hubo copias por lo menos los siguientes 50 años. De hecho, a los victorianos las fantasmagorías les encantaban, siendo de los primeros públicos cautivos para un buen susto. Así por lo menos tengo en la vida algo que me acelere el corazón. ¡Oye! Dato curioso. La idea de que los fantasmas son entes humanos y transparentes que atraviesan paredes viene de las fantasmagorías. Antes, las historias de fantasmas hablaban de gente que básicamente volvía de la tumba con sus cuerpos y todo. Pero como las apariciones que la gente podía ver en estos espectáculos eran translúcidas y voladoras, la manera en que imaginamos al fantasma cambió para siempre. Dato para ligar en Halloween. Las fantasmagorias eran el espectáculo de terror preferido de Europa, pero conforme avanzaba el siglo XIX, fueron perdiendo notoriedad. Primero, porque los trucos de humo, espejos y linternas mágicas fueron perdiendo efecto conforme la gente los comprendía y reconocía. Y segundo, porque la aparición de nuevos inventos de entretenimiento audiovisual, como el cinematógrafo, se fueron consolidando. Aunque eso sí, incluso el cine se inspiró en los efectos de las fantasmagorias, como en los aterradores filmes de muertos, calaveras y fantasmas de Georges Méliès. Más adelante, el cine tomaría esa función de divertir a la gente espantándola con el género de terror que hoy conocemos, pero nunca olvidemos todo lo que le debe a las fantasmagorias de antaño. ¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? ¿Les hubiera gustado asistir a una fantasmagoria? Pónganlo en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darnos un like y sobre todo suscribirse. Y si quieren dar un paso más allá y apoyarnos a continuar con esta labor de divulgación histórica, recuerden que pueden unirse a nuestro Patreon o sistema de membresías. Y con esto espero que comiencen una divertida temporada de fantasmas. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.